Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampares tu clemencia, Salvador propicio ser. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidas sean todos los invitados a la iglesia. Todo el tiempo es un gusto para los que nos paramos aquí enfrente poder hablar de la palabra de Dios. Bienvenidos sean. Pero también es mucho nervio pararse aquí al frente, porque estamos exponiendo la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios tenemos que tener cuidado de no hablar más o menos de lo que la palabra enseña. Que sea Dios el que dirige esta predicación. Pongo a pensar, hermanos, ¿es importante la fe? Así pregunto, así empiezo. ¿Es importante la fe? La respuesta es sí. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás aquí? Pregúntate individualmente, ¿eres una persona de fe? Bueno, ojalá que la respuesta sea sí. Hay una escritura en Efesios 4, del 13 al 16. Vamos allá, Efesios 4, 13 al 16, dice la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón completo, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra de Dios enseña que hasta que el propósito de estar reunidos, el propósito de aprender más, el propósito de seguir la vida en Cristo, es para que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No qué digo yo, no qué dices tú, no qué dice el pastor o el sacerdote, es qué dice la Biblia. Al conocimiento de la unidad de la fe. A ese propósito es que Dios quiere que estemos aquí. Es muy fácil venir a sentarnos y irnos, y entró por aquí, salió por allá. ¿De qué sirve eso? Dice la palabra de Dios que es necesario que entendamos por qué estamos aquí y lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón completo, un varón maduro. Eso es lo que se refiere a esa palabra perfecto, a la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños, que dejemos de la niñez
para no ser engañados por las personas, sino que siguiendo la verdad en amor, el propósito, crezcamos, maduremos, vayamos moldeando nuestro carácter y nuestra mente, que ya no nos afecten tanto los problemas, que ya no nos afecten tanto las situaciones de esta vida. Ese es el propósito de la iglesia. Ahí está la meta de toda la iglesia, de cada uno de ustedes que está aquí. La meta es ir creciendo. ¿Cómo? Unidos en la fe, unidos entre nosotros, con un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo hablar, todos juntos, unidos. Ahora les voy a dar la realidad. 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, del 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no os puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La palabra de Dios nos enseña que en verdad la meta es ir creciendo en la madurez, que la iglesia debe de ir creciendo en el conocimiento, que la iglesia debe de mantenerse unida, no quitándole la mirada a Cristo, que es la meta, de llegar a imitarlo tanto que te parezcas a Él. Esa es la meta. Pero luego el apóstol Pablo nos da la realidad de la iglesia diciendo, de manera, hermanos, que como quisiera hablarle como a gente madura, pero en la realidad veo que hay mucha niñez entre nosotros. ¿Por qué? Porque habiendo entre nosotros pleitos, celos, ira, todas estas cosas que están entre cada uno de nosotros, dice, entonces veo otra realidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Yo creo que muchos no hemos entendido de que la fe tiene que ser probada. Y como no dejamos que la fe sea probada, existen estas cosas, la inmadurez, los pleitos, los celos. En 1 de Pedro 1, del 6 al 7, vamos allá, 1 de Pedro 1, 6 y 7 dice la palabra. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun que perseverero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo. Dice, es necesario que nos alegremos, porque debes de entender, hermano, que por un periodo de tiempo es necesario que tú seas, y yo también, afligido en diferentes pruebas. Las pruebas van a venirnos, las pruebas les vienen a todos, hermanos. Ustedes en la iglesia, ustedes afuera de la iglesia. Existe la muerte, existe la enfermedad, existe los accidentes, existen los problemas, la falta de trabajo, hay que pagar los biles. Eso existe afuera y adentro de la iglesia. Y es necesario que muchos de nosotros tengamos que ser afligidos en estas pruebas, ¿verdad? Ok, lo entendemos. Alégrate, no te pongas triste, porque Dios está considerándote, está probándote, porque dice que dice que el versículo 7, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se prueba con fuego. O sea, de la misma manera que se prueba el oro, se va a probar tu fe. ¿Y cómo? Con fuego. No entiendo mucho el proceso de cómo prueban el fuego, pero lo que sí entiendo, que en las minas cuando sacan una piedra de este tamaño, está llena de tierra, minerales, de todo lo que tú quieras, y entre medio de esta piedra de este tamaño, la meten al fuego, la derriten, y queda tanto así de oro. Todo lo demás es basura. Y esa es tu fe. Y dice, de la misma manera que quiero saber qué tanta fe tienes, quiero saber qué es tu fe, te voy a probar con fuego. Y los fuegos son los problemas de la vida, son las situaciones que te suceden. Todo es prueba, todo lo que te está pasando es una prueba. Y hace mucho tiempo di un estudio sobre esto y dije, las pruebas, yo no sé si se acuerdan, hermano, en la escuela, las pruebas eran para pasarlas, no para reprobarlas. ¿Se acuerdan en la escuela? Nos ponían aquella prueba y te ponías a rascarte la cabeza, era para que pasaran la prueba, no para reprobar las pruebas. Entonces, quiero que sepas, y Dios me lo dice a mí también, para saber qué tan de fe eres, voy a probarlo con fuego. Te voy a pasar por tiempos difíciles, y ahí tú tienes que demostrar alegría, y ahí tú tienes que demostrar que entiendes qué está pasando.
En 2 de Corintios 13:5 dice la palabra. 2 de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probados a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estemos reprobados. Dice la palabra, individualmente a cada uno de nosotros nos dice, examínate a ti mismo, si es que eres de fe. Examínate si es que eres de fe. ¿O no se conocen ustedes mismos? Dice, a menos que estemos reprobados. ¿Cuándo estás reprobado? Pues cuando fallas una prueba. Cuando tú fallas a las pruebas, es que te reprueban. Entonces puede ser que nosotros no nos estamos examinando nosotros mismos y estamos falle las pruebas y pues obviamente estamos reprobados. Porque estamos fallando a las pruebas, a los exámenes, que la palabra de Dios o el Señor nos dice. Examínense, dice, a vosotros mismos, si es que están en la fe, si es que son de fe. Es un problema que yo creo que tenemos donde muchos no nos estamos examinando. Pero bueno, voy a tratar de hablar, hermanos, acerca de aquella grande nube de testigos que habla la Biblia, rápidamente, para entender cómo, en qué manera ellos tuvieron que ser probados y a ver si podemos entender algo de esto. ¿Ustedes recuerdan a Job? En un día perdió todo Job. En un día perdió a sus hijos, a su ganado, a sus tierras, a sus trabajadores. Perdió todo. ¿Y qué fue la reacción de Job? Se hincó y adoró a Dios. Se hincó a adorar a Dios. Y dijo, Dios dio y Dios quitó. Yo vine a este mundo desnudo, no traje nada. ¿Por qué voy a llorar por algo que yo no puedo hacer nada al respecto? No me lo puedo llevar conmigo cuando me muera. Desnudo vine y desnudo me voy a ir. No pasa nada. Y dijo todavía, ¿acaso seremos fiel a Dios nomás en las buenas, pero no en las malas? Él adoró a Dios en un momento difícil. Yo y tú no hemos perdido a nuestros hijos. Yo y tú no hemos perdido todo lo que tenemos en un solo día. Pero Job sabía muy bien. ¿Se acuerdan de José? José fue odiado por sus dos hermanos. Lo golpearon casi hasta matarlo. Lo vendieron como esclavo. No volvió a ver a su padre dentro de muchos años. Lo metieron a la cárcel injustamente. Cuando pasó aquella sequía, mandó traer a su familia, a sus hermanos que lo habían casi matado, y los perdonó. Y dijo, pude ver la mano de Dios en todo lo que me pasó. Entendí el propósito, misericordia. Entendí el propósito. Sabía muy bien, en todo el tiempo que José le fue mal, dice que nunca maldijo a Dios, ni cuestionó por qué a él le sucedía lo que le pasaba. Él estaba consciente de que por algo Dios lo estaba llevando por ese camino. No se quejaba, a comparación de nosotros. Ahora, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham tiene que salir de su casa, tiene que salir de sus padres, tiene que sufrir en el desierto, hambre, tal vez, calor, frío, no tenía casa ya. Llegaba casi a la edad de 100 años y no tenía a su hijo Isaac. Le había Dios prometido un hijo y aún así, a pesar de que su mujer era estéril y él estaba tan viejo, no dejaba de pensar de que Dios le hizo una promesa, que le iba a dar un hijo y se la iba a cumplir. Contra todos los pronósticos, él nunca dejó de tener fe en que algún día Dios le iba a dar lo que le prometió. A pesar de lo que tuvo que sufrir, pensando en que a lo mejor por su edad algún día no iba a tener un hijo. Pero aún así siguió íntegro en su fe. Esperando a que algún día, estoy hablando de años, que algún día Dios le cumpliera lo prometido. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel era un joven que estuvo esclavizado, creo que en Babilonia, y básicamente Daniel se le prohíbe adorar a su Dios y adorar una imagen que a cierta hora la tenían que adorar. Pues a la hora de adorar esa imagen, Daniel, siendo un joven, se pone a hacer oración a Dios, no a la imagen. Y lo miran y lo llevan ante el rey.
y lo echan a la fosa de los leones. En ningún momento negó su fe, en ningún momento dijo, perdón, voy a hacerlo diferente, voy a hacerlo como ustedes quieren. Era una fe íntegra. A mí mátenme, échenme a los leones, yo no voy a negar a mi Dios, yo no voy a perder mi fe por este problema. Ya sabemos el resultado, Daniel salió sin ningún problema de los leones. También los amigos de él, nunca puedo mencionar sus nombres, pero también fueron echados al fuego, a un horno. Y Dios los protegió mandando un ángel para que no se quemaran. Y lo último, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. 40 días sin comer. Y luego todavía viene Satanás y lo tienta. Y luego todavía, después de pasar esa prueba tan grande, donde Satanás viene y lo ataca, cuando en su punto más débil, todavía tiene que pasar por la cruz y ser muerto por nosotros. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas personas? Todos ellos, me doy cuenta, hermanos, que tenían de qué quejarse. Por ejemplo, Job, el mismo Dios dice que era íntegro, que era un hombre derecho, de fe. Él hacía sacrificios hasta por sus propios hijos para ver si de alguna manera sus hijos habían ofendido a Dios. Por sus hijos lo hacía. Tal vez Job pudo haber dicho, Señor, y lo dijo, no, ¿dónde están mis pecados? ¿A qué hice? Tal vez Abraham, tal vez José. O sea, ¿qué hice? Yo era obediente a mi padre, me gustaban las leyes de Dios. ¿Qué hice? Pero ninguno dijo nada. Jesucristo, dice Isaías, enmudeció y no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. No dijeron nada, soportaron, aguantaron, años aguantando. Hombres de fe. También hubieron mujeres de fe que sufrieron, aguantando las cosas que Dios les traía. ¿Qué otra cosa podemos ver? Pues lo que dije ahorita, que la fe de cada uno de ellos fue probada y probada con fuego. No estoy hablando, hermanos, de que se me acabó el trabajo. Ay, se le acabó el trabajo a Job y pasó la prueba. No estoy hablando de que hablaron mal de Abraham. No estoy hablando de que no hallo cómo hacerle porque tengo muchos problemas en mi matrimonio. Abraham y Sara tenían muchos problemas. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de problemas, señores problemas. Y aún así, ¿qué tenían en común? Ni uno de ellos se quejó. Seguían íntegros en su fe, esperando en la promesa de Dios. Esperando que Dios los pusiera donde tenían que estar. Me pongo a pensar en los primeros cristianos, hermano. Todo lo que sufrieron, persecución, por a causa de predicar esta fe. Adoraban en las casas escondidas para que no les cayeran. Estas personas sufrieron hambre, el apóstol Pablo menciona que fue náufrago, que casi se moría en el mar, que lo traicionaban personas alrededor de él y aún así seguía en su fe. Tenían una actitud donde entendían su propósito, sabían muy bien, tenían una fe muy bien puesta, la mirada en el galardón. Hermanos, la fe va a ser probada con fuego. ¿Entendemos eso? La fe va a ser probada con fuego. Dios, para probar la fe, estoy entendiendo algo que a lo mejor no había entendido en mucho tiempo, hermano. Dios, para probar la fe, nos va a meter al horno. ¿Te estás preparando para ese momento? ¿Estás preparándote para cuando eso pase? Aquí es donde veo el problema. Que muchos de nosotros estamos dormidos pensando que a nosotros no nos va a pasar. Pensando que la fe de nosotros no va a ser probada, como fue probada con Job, como fue probada con Daniel, como fue probada con todos aquellos hombres que la palabra de Dios nos dice que son nuestra grande nube de testigos, para que veamos lo que pasó y que hagamos o no hagamos lo que ellos hicieron. Cuando Dios espera la obediencia, cuando me pongo a pensar, fíjense en esto, cuando Dios espera esa obediencia en el momento más difícil, porque yo hasta veo a Satanás, ¿no? Dice que con Job vino Satanás en su cara, y Dios le dijo, ¿no has comparado a mi hijo Job?
Y yo hasta miro, cuando Dios está esperando esa obediencia para que Satanás quede mal como un mentiroso, como un mitotero, porque viene a acusarnos de día y de noche. Y dice Dios, no. Mi hijo Pancho, mi hijo de fulano, mi hijo todo. No, él no va. No va a tomar la ruta más fácil, no va a correr. Pero sí, tomamos la ruta más fácil. Corremos, nos quejamos, le echamos la culpa a mi esposo, le echamos la culpa a mi esposa, a mi hijo, a mi amigo, a mi trabajador. A todo mundo le echamos la culpa, menos a nosotros mismos. No somos responsables por nuestras acciones. Y sabemos que cada acción trae una reacción. El problema que tú estés pasando, tal vez ni siquiera sea una prueba, tal vez tú te lo ocasionaste tú mismo. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Le echamos la culpa a medio mundo y no reconocemos que para bailar se necesitan dos. Esto nos debería sonar muy familiar, hermanos, porque estoy convencido que de un momento a otro nosotros hemos caído ahí, donde le echamos la culpa a alguien más, donde nos quejamos porque las cosas no salen como yo quiero, porque le pido a Dios y no me lo da. Y la Biblia dice, pides y pides mal. No nos fijamos cómo estamos pidiéndole a Dios. Me pongo a pensar, hermano, el otro día miré ahí en la computadora, me salió una imagen allí de una clase de gente que se lista pues se llama self-defense. Se preparan para si algún día estás afuera del mercado en tu carro, si alguien viene con una pistola, cómo voltearte y quitarles la pistola. Si alguien te quiere, se llama self-defense, clases de defenderte. Me doy cuenta cómo la gente se prepara para lo peor. Se preparan para un terremoto, se preparan para cosas así. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros nos tenemos que preparar para cuando seamos pasados por pruebas. Por eso dice la palabra que en Efesios que debemos estar en el crecimiento. Pero nos preparamos para todas estas cosas, pero no nos preparamos para el día en que va a venir esa prueba. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué va a pasar cuando Dios pruebe nuestra fe? O cuando está probando nuestra fe. ¿Vamos a sentirnos alegres? ¿Vamos a sentirnos contentos porque Dios está probando nuestra fe? Porque Dios le está sacando el oro a tu fe. Porque Dios quiere ver de qué estás hecho, de qué estás hecha, quiere ver tu reacción. Pero le amarramos la mano. Porque yo miro que la inmadurez está porque no le permitimos a Dios que nos meta al horno. Sentimos el fuego del horno y oye, no, yo corro. No, ahorita no. Está muy caliente esto. Está muy fuerte, no lo soporto. No lo perdono. No lo aguanto. Muchos podemos estar dormidos pensando y soñando que a nosotros Dios no nos va a probar esa fe. Pero sí. Dios, hermanos, al que dice ser de fe, lo va a poner a prueba por medio de las situaciones difíciles de la vida. Va a venir, va a ver si en verdad confiamos en Él. ¿Se acuerdan la historia de Pedro? Está en la barca Pedro y se viene aquella tormenta, están los apóstoles con Él, pero Jesús no está con ellos. Y viene aquella tormenta y cuando de repente ven a un fantasma, creían que venía sobre el agua caminando y dicen es un fantasma y Jesús dice no teman, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua y vaya hacia ti. Y le dice Jesús, ven, porque con Dios se puede lo imposible, créeme. Eso que para ti y para los doctores y para tu matrimonio, para lo que tú piensas que es imposible, para Dios sí es posible. Entonces cuando le dice Jesús camina hacia mí, Él comienza a caminar sobre el agua, que es imposible. Pero comienza a caminar. Puesta la mirada en Jesús, le dice, ven hacia mí. Pero ¿qué pasó, hermanos? Lo que todo el tiempo explicamos. Se comenzó a fijar ¿en qué? En la tormenta. Se comenzó a fijar en los truenos, en los rayos, en las olas que lo golpeaban porque había una tormenta en el mar. ¿Qué nos dice eso? Eso es lo que nos sucede cada vez de que estamos metidos en un problema, ya sea de matrimonio, ya sea de cualquier cosa. Nos comenzamos a enfocar más en los problemas. Nos comenzamos a enfocar más en lo que me dijo mi esposa, en lo que me dijo mi esposo. Jesucristo te está diciendo que eres tan importante, que vino a dar la vida por ti. Y tú le crees más a este amigo que está diciendo que no sirves para nada. Oh, perdóname, pero Dios dio la vida por mí. Si para ti no sirvo, para Dios sí.
¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra convicción? Entonces es lo que la palabra de Dios me enseña, que muchos no nos estamos preparando, pero que sí, en los momentos más difíciles es donde Dios prueba la fe. Dios probó la fe de Pedro cuando iba caminando en el mar, cuando estaba todo lo peor pasando. Y Pedro falló la prueba. ¿Por qué? Porque se hundió, porque dudó. Y muchos podemos estarnos hundiendo en nuestros problemas, porque no dejamos que Dios nos ponga a prueba en lo más difícil. Esos vientos, esas olas, esos ríos, son los problemas que tienes. Y te estás fijando más en ellos que en lo que Dios te está ofreciendo. La fe, hermanos, se demuestra en los momentos difíciles. Ser cristiano en lo fácil es fácil. Ser cristiano o de fe en lo difícil es la clave. En lo difícil. Repito, ¿se han puesto a pensar en las peores situaciones? ¿Se han puesto ustedes en las peores situaciones para cuando, si por si acaso algún día, Dios guarde la hora, lleguen a tu vida? Por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Qué pasaría en ese momento cuando tú pierdes a un ser querido? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Se acuerdan David? David dice la palabra que muere su hijo y se pone muy triste David. Antes de que muriera. Está orando a Dios, ayunando, no entra nadie a ese cuarto, pero cuando muere su hijo, le van y le dan la noticia. Se levanta, se sacude, se cambia, va, adora a Dios y luego se va a comer. Y le preguntan sus trabajadores o sus soldados: Señor, ¿qué reacción es esta la tuya? Cuando tu hijo estaba vivo, llorabas y orabas y ayunabas. Pero ahora que murió, pues tú te levantas como si nada hubiera pasado. ¿Qué no deberías estar de luto? Y le dice: no, mi hijo ya murió. Él no viene a mí, yo voy a él. No hay nada que puedo hacer. Me puedo poner de luto, puedo llorar, puedo hacer un montón de cosas. Nada pasa. Nos enseñó cómo debemos de reaccionar. Como dijo Job: Dios dio a mi hijo, Dios me quitó a mi hijo. ¿Te has puesto en esa situación tan difícil? Dicen los padres que han perdido un hijo que es lo peor que puede pasar. Pero la palabra de Dios nos enseña que no podemos amar más a otra cosa que a Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 12:20. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. La palabra de Dios nos dice: bueno, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Te has puesto en la peor de las situaciones? Sigo repitiendo la misma pregunta. Esta situación, hermanos, la tengo que aplicar al matrimonio. Ahí está el enemigo. Así nos miramos a veces en el matrimonio. Desgraciadamente y tristemente, nos miramos como enemigos. Y dice: si tu enemigo, vamos a decir que tu esposo te hizo un daño, no llegó en la noche, no sabías dónde andaba, pero al otro día en la mañana te pide de comer, es lo último que quieres hacer, lo quieres matar. Pues allí dale de comer. Allí dale de beber. O sea, es el momento de demostrar cómo va a reaccionar tu fe. Porque la palabra de Dios son instrucciones. Las instrucciones dicen que si tu enemigo te hace un daño, tú le pagues con un bien. Que no le pagues con un mal, que le pagues con un bien. Porque el que es de fe y el que tiene a Dios, el problema no es él, el problema es uno mismo cuando se olvida que su conexión está aquí, no aquí. Entonces cuando de repente me dice mi esposa: oye, llévame a comer. Bueno, ¿y tú por qué no hiciste comida? Y comenzamos a pelearnos. Bueno, si me dijo llévame a comer, llévala a comer. Se acaba el problema. Pero no, nos agarramos a golpes y es donde, bueno, no a golpes, ¿no? Pero en verdad a veces pasan los pleitos en el matrimonio porque no estamos dispuestos a seguir las instrucciones de la palabra. Y si eres de fe, vas a creer en las soluciones de Cristo. Vas a creer en su solución. Te está pidiendo algo, no andas contenta con él o no andas contento con ella, hazlo. Si eres de fe. Si no,
Yo no sé qué estamos haciendo aquí. Pero es verdad. Allí es lo difícil, hermano. En los momentos difíciles es la clave. Estas instrucciones son para todos, en verdad. Pero especialmente en el matrimonio. Es donde las debemos de llevar a cabo a diario. Pero es donde batallamos más. Una vez dijo el hermano Camilo, fácil de decir y leer, difícil de llevar a cabo porque vivimos más en la carne. Porque confiamos más en la carne, no confiamos en Dios. Y es por eso que a veces digo yo mismo me cuestiono, ¿soy de fe? Bueno, si soy de fe, ¿por qué no hago lo que Dios me dice? ¿Por qué no reacciono como Él me dice? Yo mismo me critico, hermano, créanme. Las pruebas más fuertes, hermanos, o constantes, seguidas, están ahí en el matrimonio. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Dice, soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está la clave, hermanos, para el matrimonio y para fuera del matrimonio, con tus amistades, con tu trabajo, con lo que tú quieres. La palabra dice, perdónense entre ustedes, sopórtense entre ustedes. Ah, no, yo no lo soporto, yo me divorcio, es lo que hace el mundo, se divorcia, no aguanta. Esa es una reacción carnal. Pero los que dicen que somos de fe, esto es lo que hacen, soportan, aguantan. El amor todo lo cree, todo lo puede. Claro que sí puedes. Esto es algo que es de fe y lo deberíamos de llevar a cabo, pero en vez de eso escogemos lo fácil, separación, dividirnos. Por ejemplo, me preguntaron el otro día, ¿es bíblico la separación en la iglesia? Bíblicamente sí, la separación, el divorcio no. Sí, pero no es recomendado. Yo todo el tiempo digo esto, no es recomendado. Entonces, ¿por qué está en la Biblia? Me pregunto. ¿Estoy mal entonces si yo lo quisiera hacer? Pues no, y sí. ¿Cómo está eso? Pues bueno, vamos a ver qué dice Mateo 19. Mateo 19. Ahora sí yo parezco Cantinflas, ¿no? No, sí. Mateo 19, 3 al 8. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que en el que lo hizo el principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar la carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Mas corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. A Jesús le hacen esta pregunta acerca de si era legal o no. Sí, Moisés había dado la carta de pero se los aclara Cristo muy claramente. Pero no debería de ser así desde el principio, Dios no lo creó así. Entonces, ¿por qué lo hizo Moisés? Porque no se podían aguantar, porque se iban a matar. Entonces, hoy en día, ¿es bíblica la separación dentro de la iglesia? Sí. ¿Y pero por qué? Si no es recomendada. Por su dureza de su corazón, porque no queremos madurar. Porque le creo todo lo que me dice y ya no lo aguanto. Y porque me creo todo lo que ella me dice y no la aguanto. Y por nuestra dureza de corazón de que no estamos queriendo madurar. Y que cuando vienen esos problemas es cuando sentimos el fuego que apenas Dios nos está queriendo meter al horno. Y decimos, no. Yo prefiero una separación. ¿Es legal que no? Pues sí. Pero ahí vamos a estar años en la iglesia sin madurar, sin crecer. Y que Dios no nos encuentre en ese estado, hermanos, porque, ay mamita, yo no sé. ¿Ustedes creen que a Dios le conviene, hermanos, una separación? ¿Ustedes creen que le conviene que mi esposa se siente ahí y yo me siente acá? Eso no es bueno para nadie. Es imposible que eso sea algo recomendado, ¿no? Es algo que para no matarnos, pero no lo creo. Los problemas
del matrimonio son pruebas que se deben de pasar, de soportar. Es como vamos madurando. Aquellos que hemos tenido más años en la vida y hemos pasado por tantos problemas, nos hemos dado cuenta que por medio de esos problemas hemos ido madurando en la carne. Podemos darle un consejo a un hijo: no hagas eso, hijo, mira, a mí me pasó una vez. Todo es bueno para la madurez. Los problemas en tu matrimonio te van a ayudar, porque tus hijos van a tener los problemas también y les vas a poder aconsejar. Es como vamos madurando, es como vamos creciendo. Los problemas, hermanos, son una bendición disfrazada, decía el hermano. Porque nos ayudan a agarrar, pues, madurez. 2, Dios nos está probando. ¿Cuáles son las pruebas que tal vez los jóvenes o los no casados puedan tener? Porque hablé del matrimonio, pero también hay jóvenes aquí y también están pasando por pruebas. Se llaman tentaciones. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: huyan de ellas. Ese es el consejo. Y en 1 de Pedro 5:8 dice la palabra: velar y orar, porque Satanás anda como un león rugiente, buscando a ver a quién se come. Instrucciones: jóvenes, velen y oren. No, hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario y queremos pisarle la cola a Satanás. Y allí es donde está el problema. Es por eso que muchos estamos teniendo problemas. Es por eso, porque no estamos escuchando. Así le dijo Dios al pueblo de Israel. Y Esteban también se los dijo allá en Hechos 7, creo. Duros de cerviz, les dijo. ¿Hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo van a dejarse moldear? ¿Hasta cuándo van a dejarse meterse al horno para que Dios pruebe la fe de cada uno de ustedes? ¿Hasta cuándo van a dejar de correr y posponer esas pruebas y esas pruebas? Hermanos, se los digo con todo el amor del mundo. Sinceramente se los digo y me lo aplico yo mismo. Ojalá que Dios nos dé entendimiento y sepas que tu salvación es individual, entre tú y Dios. Y es importante examinarnos a nosotros mismos y considerar los consejos de Dios para tu vida. Si eres de fe, los vas a obedecer sin ningún problema. Así te esté yendo bien mal, tú vas a estar contento, no importa que sea tu situación, porque eres de fe. Pero si no eres de fe, no vas a estar bien, no vas a estar en paz. Y yo no sé, hermanos, pero yo sí quiero dormir 8 horas al día. Y solamente la paz de Cristo es lo que te deja dormir 8 horas al día. Si alguien aquí ya sabe lo que es el Evangelio, pase al frente, obedezca el Evangelio el día de hoy. Aquí hay agua. No se tarde más tiempo.